Que el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente aquí estudiando la palabra de Dios, el estudio bíblico, escuchando la voz de Dios. Hoy tenemos un nuevo amigo, un nuevo invitado, pero antes de eso, Pastor, ¿cómo estuvo su semana? ¿Qué nos puede comentar de esta semana que ya ha transcurrido aquí antes del tercer programa? Muy buenas noches a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, ¿no es cierto?, y escuchando en el día de hoy. Saludar a Fernando, a Miguel, que ya lo van a presentar. Agradecido de Dios por poder estar esta tarde junto con ustedes, y la verdad que la semana anduvo muy bien. Así que contentos, estamos como iglesia compartiendo con los más pequeñitos de nuestra iglesia en una semana especial, pero aún así nos dimos cita para poder estar y acompañar a nuestros amigos en el estudio bíblico. Como les comenté, tenemos hoy a un líder de iglesia, Miguel Torres. Él es nuestro líder de la iglesia Santos Mardones. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pastor. Aquí estamos muy contentos de estar participando. Buenas noches a todos los amigos que nos están viendo. Para mí es un placer poder acompañarlos y poder participar de este estudio bíblico, porque siempre es bueno poder leer más la Biblia y estudiar juntos. Así que a todos los amigos que nos están viendo, a los hermanos de iglesia, a todas las personas que nos puedan ver a través de YouTube, la idea es que seamos todos enriquecidos en esta tarde con el estudio. Muy bien dicho. Pastor, ¿qué fue la última o qué trató la última lección? Para ya ir introduciéndonos a la lección número 3 del día de hoy. Bueno, la semana pasada, ¿no es cierto?, tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Génesis, especialmente el capítulo 1 y 2, donde se nos hablaba acerca de cómo se fue creada la tierra y todo lo que nosotros conocemos en ella. Y fue interesante porque nos dimos cuenta que en una primera instancia la tierra estaba vacía, desordenada, pero el Espíritu de Dios dice que estaba sobre ella. Luego dice, ¿no es cierto?, que Dios quiso colocar todo en orden y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Recordemos ahí a nuestros amigos que nos están mirando que Génesis dice que Dios habló y se formó. O sea, Dios dijo y fue hecho. Pero también nos llamó bastante la atención que Dios en un momento se detuvo para poder crear con sus propias manos a la obra maestra, por así decirlo, de la creación, que fue el hombre, ¿no es cierto?, y la mujer. Y nos dimos cuenta de que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que el hombre fue hecho a diferencia de todas las demás cosas, que fue por la palabra, fue hecho del polvo de la tierra, y que Dios colocó en nosotros aliento de vida para poder llegar a ser un ser viviente, que nos dio la capacidad de pensar, de razonar, y que nos dio también la capacidad de administrar esto que Él había creado. Y ahí vimos la responsabilidad que nosotros tenemos hoy día frente a Dios, frente a nuestros semejantes, de poder cuidarnos unos a otros, pero también de cuidar la naturaleza. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, aquella imagen preciosa que nosotros podemos tener del jardín del Edén se vio opacada, no sabemos cuántos días después, pero se vio opacada con la entrada del pecado en esta tierra, y ese es el tema que hoy día vamos a estudiar, donde vamos a ver cómo se originó el pecado, la maldad y todos aquellos momentos tristes y lamentables que nosotros tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Miguel, con relación a esto que acaba de confirmar el pastor, el origen del mal, ¿qué nos podrías comentar en relación para ir introduciéndonos ya ahora en relación a esta lección? Bueno, como justamente decía el pastor, estas dos lecciones conectan muy bien, como dice, porque en el jardín, ¿cierto?, del Edén, hubo un evento que dio paso a esto, pero esto no comienza ahí, sino que comienza mucho antes. Lo vivimos hasta los días de hoy. Hoy en día nosotros leemos los diarios, vemos los noticiarios y vemos mucha destrucción, vemos un montón de noticias que para nosotros nos rompen el corazón, porque vemos homicidios, vemos suicidios, vemos violaciones, robos, asaltos y desastres naturales, como estamos viendo ahora hace poco, ¿cierto? Varios terremotos, huracanes. La gente sufre. Entonces, ¿por qué la gente sufre? Entendiendo que Dios, ¿cierto?, creó todas las cosas para el bien de la gente, muchas personas no comprenden por qué un Dios de amor podría permitir que sus criaturas sufran. Entonces, esto nos deja una tremenda incógnita que es necesario responder. Muchas personas piensan que el ser humano o es malo o es bueno, y hay una dualidad, pero es importante que sepamos cuál es la postura que como cristianos debemos tener. Así que sería bueno que para saber qué
qué es lo que Dios quiere, si Dios es realmente el responsable o hay algún otro responsable, cómo se originó, dónde. Es bueno que nosotros dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Claro, y como hemos hecho las últimas veces, la Biblia nos ayuda. Pastor, en Apocalipsis 15:11 vamos a entrar de lleno ya a la primera pregunta, y esta nos dice y nos menciona de cuántos ángeles estaba compuesto el ejército de Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia, pero como lo hemos hecho cada uno de estos dos programas, antes de abrir la palabra de Dios, aprendimos, ¿no es cierto?, que es necesario pedir la dirección de Dios y el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, para que nos acompañe en este proceso de estudio. Así que vamos a pedirle a nuestro amigo Miguel que junto con nuestros amigos que nos acompañan, que podamos tener una oración antes de comenzar el estudio del día de hoy. Bueno, oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por poder estar reunidos para estudiar tu palabra, Señor. En este momento que vamos a abrirla y escudriñarla, Señor, te pedimos que tú, quien fuiste, quien inspiró las Escrituras, nos ilumines ahora para poder comprender, Señor. Nos guíes a través de ella para que podamos aprender cuál es el origen del mal y nos ayudes a discernir y descubrir las respuestas a estas interrogantes. Quédate con nosotros, con nuestros amigos que nos acompañan, nuestros hermanos, Señor, y ayúdanos a tener mejor comprensión de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, entonces, ¿cómo vamos? Vamos entonces a responder la siguiente pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con ¿cuántos ángeles está compuesto el ejército de Dios? Y antes de eso, tal vez mencionar, ¿no es cierto?, que muchos amigos tal vez conocen que hay un bien y hay un mal. El bien siempre lo relacionamos con Dios y el mal, ¿no es cierto?, se lo relacionamos de alguna manera a Satanás. Pero Satanás no siempre fue aquel personaje que nosotros conocemos. La Biblia dice que en su momento él fue Lucifer, que tenía un cargo importante y que era quien estaba a cargo de los ángeles. Ahora, ¿cuántos ángeles? Es lo que nos responde Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Y vamos a invitar ahí a nuestros amigos que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, ya aprendimos que el capítulo es el número grande y el versículo 11 son los números pequeños. Y vamos a leer entonces juntos la palabra de Dios. Y dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número, dice, eran miles de millares y 10.000 veces 10.000. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que los ángeles del cielo no son una pequeña cantidad. De hecho, nosotros creemos que cada uno de nosotros tiene su propio ángel, ¿no es cierto?, que nos cuida y resguarda, aunque no lo podemos ver y tampoco actúa de manera constante tal vez en la vida de nosotros. Siempre podemos nosotros decir que tenemos un ángel. Ahora, respondiendo a la pregunta de nuestros amigos, ya tienen su papel, tienen su hojita, tienen su lápiz, tienen la Biblia. Vamos a responder entonces, dice, está compuesto de miles de millares de ángeles. ¿Cuántos? No sabemos, porque dice, el texto, ¿no es cierto?, nos menciona que tiene 10.000 veces 10.000. Una cantidad enorme, pero sabemos que la Biblia menciona que hay millares de seres angelicales que cuidan de nosotros y que tienen un rol que cumplir también en el cielo. Muy bien. La pregunta número 2 la vamos a hacer con usted, Miguel, y nos menciona, y yo quiero que usted busque rápidamente Ezequiel, así como también nuestros amigos que están mirándonos, Ezequiel 28, versículo 14, 15 y 17. Y la pregunta nos dice, ¿qué descripción hace la Biblia de Lucifer, el ex líder de los ángeles? Recién nos mencionó el pastor que Lucifer fue un ángel y que estuvo compuesto y estuvo participando en el ejército de Dios. Pero ahora vamos a ver unas características. ¿Qué nos menciona? Bueno, Ezequiel, capítulo 28, ¿cierto? Versículos 14, 15, 16, 14, 15 y 17. Dice, fuiste ungido, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Luego el versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. ¿Cuáles son las descripciones que hace en este momento Dios de este ángel? Bueno, dice cosas, en realidad, adjetivos muy
muy elevado, ¿verdad? Dice que este ángel era perfecto, ¿cierto? Era un querubín grande, dice protector. Dice que él estaba en el santo monte de Dios y dice que se paseaba, ¿cierto?, por, entre medio de las piedras de fuego. Pero además dice que era perfecto en todos sus caminos, ¿cierto? Como mismo dice el pastor, ¿cierto? Comenta que un ángel maravilloso, a cargo de muchas legiones de ángeles, bello de presencia, muy inteligente, como vemos en otras partes. Pero dice que en un momento, dice, se halló en él maldad. Ahora, antes de responderle a nuestros amigos Miguel y Fernando, llama la atención de que si bien la Biblia describe que Lucifer, o este ángel, era perfecto, aún así él pudo caer. Y esto nos muestra que, a diferencia de como muchos creen que Dios es autoritario y que Dios quiere manipularnos y quienes creemos en Dios o somos cristianos parecemos marionetas de Él, este texto comprueba lo contrario, porque nos hace ver que Dios, tanto a los ángeles como a nosotros, nos dio la capacidad de decidir. Si bien Él era perfecto, decidió, ¿no es cierto?, en su corazón, dice, se enorgulleció, sintió maldad. Lo mismo con nosotros. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero dice que también nosotros somos libres de decidir. Por eso hay gente que hace el bien y hay gente que hace el mal, porque Dios no nos controla, sino que nos da a nosotros la libre decisión de cómo actuar. Y sin esa libre decisión no podríamos ser perfectos en realidad, ¿cierto? Yo creo que a eso apunta también esta característica del libre albedrío o la capacidad de decidir que tenían tanto los ángeles y que tenemos nosotros como seres humanos. Ahora hemos visto que Lucifer es un ser creado, maravilloso en todos sus caminos, en hermosura, en posición. Pero aquí a la lección nos dice que él era perfecto en todos sus Caminos. caminos, hasta que se halló en él, Maldad. hasta que se encontró la maldad. Sí. Pero ahora, ¿qué podríamos decir la maldad? Yo quiero que usted, Miguel, me ayude a buscar en Primera de San Juan 3:4, para poder ir dándole un poquito el sentido de la palabra maldad. ¿Qué nos dice? Vamos a leer entonces en la primera epístola de San Juan, ¿cierto? Que en la Biblia existen 3 epístolas de Juan que están hacia el final de la Biblia. Está, ¿cierto?, de atrás hacia adelante Apocalipsis, Judas, y luego están las 3 epístolas de Juan. Y vemos ahí en el capítulo 3, el versículo 4, dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. O sea, estaríamos hablando de lo que hizo Lucifer fue, de alguna otra manera, transgredir la palabra de Dios, la ley de Dios, y a esto se le denomina automáticamente que es Pecado. pecado. Pastor. Lo vamos a ver más adelante en algún estudio que vamos a realizar. Pero Dios dejó ciertas normas o principios o estatutos, ¿no es cierto?, su ley, para que nosotros pudiéramos vivir de manera más armoniosa. Ahora, nosotros sabemos que la ley existe no para traer una carga sobre nosotros, sino que para que nosotros podamos tener un mejor vivir. Lo mismo pasa con las criaturas creadas por Dios. Dios colocó ciertos principios, ciertas normas, no porque Él quiere tener la exclusividad, sino que era para poder sobrellevar, ¿no es cierto?, un mejor vivir, tanto en los ángeles como en nosotros. Pero cuando uno transgrede esas normas, entonces tiene que asumir también las consecuencias que conlleva poder infringir cualquier tipo de ley. No solamente las bíblicas, sino que cuando uno comete un error y transgrede una ley, tiene que asumir las consecuencias, y una de esas consecuencias es lo que vamos a ver que sucedió con Lucifer. Correcto. Pregunta número 3. Y aquí quiero que usted, pastor, me acompañe a buscar el libro de Isaías. Vamos a leer 2 versículos, el 12 al 14, pero aquí entramos en la temática de verdadero y falso. ¿Ya? Entonces, ¿nos da lectura? Sí, vamos a buscar, yo lo tengo aquí ¿no es cierto?, en la pauta del estudio bíblico, porque también interactuamos con nuestros amigos, pero ahí en su casa vamos a ir a la Biblia, como lo está haciendo Miguel y el pastor Fernando, y vamos a buscar Isaías capítulo 14, versículos 12, y 13 y 14. Y vamos a leer y luego vamos a ir respondiendo verdadero y falso. Correcto. ¿Parece? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión. Al lado norte se sentaré, sobre las altas nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Antes que entremos acá, me llama automáticamente una descripción que hicimos en los versículos que leyó usted.
perfecto eras en todos tus caminos, Así es. hasta que se encontró en él maldad. Maldad. Y aquí empezamos ya a ver qué fue lo que nació en su corazón. En su corazón. Y viene la Sí. primera pregunta, mire, ¿verdadero o falso? ¿Este ángel Lucifer quería sentarse en el trono de Dios? Si nosotros lo vemos de acuerdo al texto bíblico, ¿no es cierto?, que acabamos de leer, dice que esa era una de sus intenciones, querer alcanzar aquel puesto, ¿no es cierto?, que era exclusividad de Dios, porque Él es todopoderoso. Pero una de las cosas que nació en el corazón de Satanás fue la envidia por el poder. Por lo tanto, ahí tendríamos que responder de manera verdadera, porque él quería sentarse en el trono de Dios. Así es. La siguiente sería, ¿verdadero o falso? ¿Pretendía ser semejante al Altísimo, semejante a Dios? Así es, como vemos en los textos, ¿cierto? Decía en el versículo 14, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Como dice el pastor, ¿cierto? Él sintió codicia, en realidad, cuando nosotros vemos el versículo anterior que leímos en Juan, el pecado, transgresión de la ley, y como también dice que se va a ver más adelante, pero hay un punto en la ley que es la codicia. Y él codició en su corazón, sintió envidia, él quería tener lo que tenía Dios y quería ser como Dios. Entonces ahí fue su pecado, eso fue lo que nació en su corazón. Entonces podríamos decir que ese texto dice, pretendía ser semejante al Altísimo, sí, es verdadero. Verdadero. Tercer punto, y aquí también quiero que usted nos acompañe porque usted ya leyó su Biblia y estamos con el estudio trabajando juntos. Dice así, ¿quería el lugar de Dios y ser adorado? Bueno, Miguel lo hizo mención, ¿no es cierto?, perfectamente en lo que él comentó, y no nos vamos a detener mucho porque es verdadero, ¿no es cierto? Él quería el lugar de Dios, quería ser adorado por estas centenares y millares de ángeles, y de aquí lo podemos ver que lo que él sintió en su corazón fue envidia, el querer sentir el poder. Vamos a ir a la última, verdadero y falso, porque ahí quiero hacer un comentario tal vez de lo que hoy día puede estar sucediendo también en nuestro mundo con algo muy actual que estamos viviendo. Entonces sería verdadero. Y la cuarta pregunta dice, ¿Lucifer amó a Dios? Es falso. Falso. Falso, 100% ¿cierto? Sabemos falso. que una persona que ama a otra, ¿cierto? No busca usurparla, no busca hacerle daño, no busca que la gente deje de seguirlo. No, eso no es amor verdadero. En realidad sabemos que él sentía envidia y cuando hay envidia no hay amor por medio. Muy bien. Pastor, Sí, solo antes de comenzar, nosotros vemos que en Lucifer, ¿no es cierto?, o Satanás, lo que nació en su corazón fue la envidia, el querer alcanzar el poder que Dios tenía en ese momento y la autoridad que Dios tenía. Hablé que lo quería llevar a algo actual. Muchas veces el ser humano en su corazón siente la ambición de querer estar por sobre quien está a su lado. Y muchos, ¿no es cierto?, aspiran a altos cargos, aspiran a tener un poder dentro de esta sociedad, tal vez no con la intención de surgir o tener un buen vivir, sino que simplemente con la intención de tener poder. Si nosotros vemos la actualidad hoy día, hay una tensión mundial con este tema del poder y vemos que constantemente hay de una nación a otra amenazas de guerra, pruebas, ¿no es cierto?, militares. Hoy día vemos una tensión en Medio Oriente fuerte con la guerra, también vemos Corea con Estados Unidos, los países asiáticos que se amenazan unos con otros, y vemos que no siempre la envidia o el querer surgir tiene buenas intenciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque la Biblia dice que por esa buena intención tal vez o por esa afán de surgir, Satanás se rebeló contra Dios y trajo consigo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, mucha tristeza y angustia a nuestra vida porque nos afectó directamente a nosotros que éramos la imagen y semejanza de aquel Dios. teniendo en mente todo esto, la siguiente pregunta que nos podría venir rápidamente y que creemos de alguna otra forma, ¿dónde se origina todo este mal? Para ello, vamos a ir rápidamente a la pregunta número 4 para ir avanzando. Querido amigo, también quiero que usted nos ayude a buscar Apocalipsis 12, del versículo 7 al 9, y estará la respuesta. Y la pregunta nos dice, ¿cuál fue el resultado de la rebelión de este ángel? Y aquí quiero también que usted, Miguel, nos pueda ayudar para responder esta pregunta. ¿Y cuál fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Muy bien, dice el capítulo 12, el versículo 7 del libro Apocalipsis, hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Encontramos acá, en estos textos bien claros, que en el cielo se libra una batalla. Entonces podemos deducir con esto y comparando con los otros textos que hemos leído, que una vez que nace en el corazón esta envidia, esta codicia, ¿cierto?, de Satanás, Satanás comienza a tratar de buscar, sembrar semillas en demás ángeles para tratar de que se rebelen también contra Dios. Y esto va dando resultados en algunos entran dudas, ¿cierto?, en otros dicen, no, yo no creo que Dios sea así como tú lo pintas, ¿ya? Entonces se libra una batalla en el cielo y dice que Miguel, y que Miguel es otro nombre para nuestro Señor Jesús, ¿ya? Dice que Miguel, cierto, Señor Jesús y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles. Y como sabemos que Apocalipsis, cierto, está lleno de simbolismos. ¿Simbolismo? Simbolismo, dice en el versículo 9, ahí mismo se descifra quién es este dragón, ¿cierto? Dice el dragón, la serpiente antigua, que hace referencia a la serpiente en el jardín del Edén, ¿cierto? Que era el mismo diablo, dice acá, y Satanás, ¿ya? Entonces, en esta batalla, nosotros podemos ver que el origen del mal se da en el cielo. Se da en el cielo y por ende también ya no pudo estar más. O sea, Ujú. con esa semilla en su corazón tuvo que ser despojado del cielo. Así. Pero ahora la pregunta es ¿dónde fue arrojado? Y dice literalmente que él fue arrojado a tierra. a la tierra. Ujú. Entonces podríamos responder que hubo una gran batalla ¿dónde? En el cielo entre Cristo y Y Satanás. Sí, Entonces el mal surge ¿dónde? en el cielo. En el cielo. Muy Claro. bien. Ahora, Pastor. antes de avanzar, nos damos cuenta que el texto bíblico dice que no solamente fue Lucifer, que ya lo podemos llamar Satanás, sino que vemos que él tenía un lugar privilegiado dentro de los ángeles del cielo. Por así decirlo, cuando uno hace un estudio más profundo en la Biblia, sabemos que están los ángeles, está el arcángel, estaba, ¿no es cierto?, este ángel protector, y Lucifer dentro de, por así decirlo, del estatus de los ángeles tenía un poder o tenía un estatus, ¿no es cierto?, mayor sobre muchos. Por lo tanto, vemos también que él tenía una influencia grande en los ángeles. Por eso la Biblia dice que cuando él fue desterrado del cielo, no se fue desterrado solo, sino que dice que fue desterrado con casi la tercera parte de los ángeles, entendiendo que estudiamos que en el cielo hay millares y millares de ángeles, la tercera parte no es un número pequeño, sino que Es una gran cantidad. es una gran cantidad. Ahora, ¿qué pasó con esos ángeles? Están con él acá. Si bien nosotros no los vemos como nos vemos nosotros, sabemos que el mal existe y que esos ángeles, ¿no es cierto?, muchas veces tienden a también actuar en el corazón, en la vida de las personas, en influenciar de manera negativa. ¿Para qué? Para que el mundo cada vez se vaya alejando de la mano de Dios. Existe un pensamiento muy, muy lindo que yo he escuchado, creo que lo escuché en un sermón o bien lo leí en un libro, pero nos da un poco de esperanza, nos da bastante esperanza en realidad, de saber que en esta batalla, como dice el pastor, que hay demonios, ¿cierto?, en este mundo que están acá en esta tierra, que son los ángeles, ¿cierto?, que acompañan a Satanás. Pero sabemos que de los 3/3, ¿cierto?, uno fue arrojado a la tierra y 2 quedaron en el cielo con Dios. Entonces es bueno saber que por cada demonio, por cada ángel de Satanás que trata de atacarnos, tenemos 2 ángeles que nos pueden proteger, 2 ángeles que nos pueden ayudar a salir adelante y que nos cuidan. Y sobre todo los ángeles de Dios son más poderosos que los ángeles de Satanás. Y aquí vemos otro ejemplo, perdón, pastor, antes de avanzar, el amor de Dios, porque Dios podría haberlo destruido. Es la pregunta que tal vez muchos de nosotros y nuestros amigos en casa se han hecho alguna vez. ¿Por qué Dios no lo destruyó de manera automática, instantánea, si Él tenía el poder? Pero aquí vemos el amor de Dios, porque a pesar de que podemos ir en contra de su voluntad, Él nos permite, ¿no es cierto?, y nos mantiene con vida porque nos ama y espera que algún día nosotros podamos volver a sus caminos. En el caso de Satanás, ya ha pasado tanto tiempo, Cristo ya venció la muerte en la cruz y ya Él ya fue cerrada toda oportunidad, pero no para nosotros. Dios todavía nos ama y tú y yo tenemos oportunidad todavía de poder alcanzar aquella salvación. No, Por favor. Una cosa muy pequeña, comentario, ahora que el pastor lo menciona igual, recordemos que en el cielo, ¿cierto?, esta batalla que se libraba
era acerca del carácter de Dios. O sea, Satanás, esta semilla que sembró era hablar mal de Dios. Decía, Dios es tirano, Dios tiene leyes que no se pueden cumplir, Él nos obliga, somos como esclavos, y en realidad cosas que eran mentiras. Si nosotros nos rebelamos, si yo me rebelo me va a matar, pero si nos rebelamos todos juntos podemos alcanzar a lo mejor el trono de Dios. Y claro, ahora dice, ¿por qué no lo mató? A lo mejor si Dios lo hubiera matado, lo hubiera eliminado, los ángeles que estaban del lado de Dios hubieran dicho, oye, capaz que lo que decía Satanás era cierto. Capaz que si nosotros nos rebelamos nos iba a matar. Entonces, justamente como dice el pastor, les dio tiempo para que no solamente los demás ángeles vieran cuál era el destino de ellos, sino que supieran que Dios en realidad es un Dios de amor y que ellos iban a pagar las consecuencias de sus propias decisiones, a referencia a lo del libre albedrío. Entendiendo esto, Lucifer tenía un deseo en su corazón. Ahora esto no se quedó solamente con él. Esto también lo transmitió, lo fue heredando, lo fue pasando. Hemos ido hablando de la envidia, de la adoración, de los egos. Pero mire la pregunta 5, que aquí también quiero que usted me ayude a buscar en Génesis, Miguel. Génesis 2, 15 al 17. Ya en la lección anterior hablamos del Génesis. Sí, por eso tal vez vamos a avanzar rápido Claro. en esta pregunta, porque tuvimos una lección completa hablando de este aspecto. Pero mire lo que dice acá en Génesis 2, 15 al 17. Y la pregunta es, ¿qué advertencia hizo Dios a Adán y a Eva en el Edén? Dice pues, tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En el día que comas de él, de cierto, morirás. Entonces aquí la advertencia que coloca Dios, y pudo ser este árbol, en el medio, pero la advertencia es no mirar, no tocar, no comer. Entonces acá podemos ir avanzando. Dice, de todo árbol del huerto podrás comer, más del Árbol del árbol conocimiento del bien y del mal, ¿no es cierto? no comerás, ¿cierto? Porque cuando tú comieres, Dios dice que ciertamente morirás. morirás. Y esa fue la advertencia que hizo Dios a Adán. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Porque hasta aquí Dios ha hablado. Ya nos dimos cuenta que Adán y Eva disfrutaban, administraban, controlaban. Todo lo que estaba allí era perfecto. Pero menos eso. Hasta aquí todo bien en la tierra, entendiendo que ya el mal no se originó en la tierra, se originó ¿dónde? En el cielo. Pero mire la pregunta 6. Pastor, aquí yo quiero que ahora me acompañe usted a buscar en Génesis 3 del 1 al 5, y la pregunta nos dice, contrariando la advertencia divina, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? Vamos, ¿no es cierto?, a ir a Génesis capítulo 3, versículo 1. Ya sabemos que Dios colocó este árbol con este fruto y le dijo que el día que ellos comieran iban a morir. Tal vez muchas personas en casa pueden decir, pero comieron y Adán y Eva siguieron con vida. Pero en realidad la consecuencia que vino después con ellos es lo que Dios quería advertirle. Y dice ahí capítulo 3, versículo 1. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer, ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces, dice, la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores, dice, del bien y del mal. Aquí, una vez más, Satanás coloca, ¿no es cierto?, el concepto de envidia y de querer alcanzar un poder en el corazón. No le vamos a echar la culpa a Eva, sabemos que el pecado fue tanto de Adán como de Eva, pero colocó, ¿no es cierto?, esa semillita de poder querer investigar si realmente lo que Dios le había dicho era verdadero o era falso. Entonces, colocó aquella duda en su corazón y que lamentablemente llevó, ¿no es cierto?, después a Adán y Eva a probar del fruto, y las consecuencias fueron las que nosotros conocemos. Ahora, respondiendo a la pregunta, la serpiente dijo a Adán, o sea a Eva, perdón, no moriréis, y le dijo, mira, al contrario, vas a ser, dice, como Dios. Entonces ahí volvemos Semejante, a ver la intención que Satanás tenía de querer colocar en el corazón del hombre esa capacidad de querer ser un ser superior al que ya éramos, porque la Biblia dice que habíamos sido creados perfectos
y éramos lo mejor que Dios había creado en la tierra. Quería colocar en el corazón de ellos el mismo sentimiento que él había tenido en el cielo. Exacto. Ese mismo sentir en el cielo, ser semejante a Dios, se lo transmite al ser humano. Y aquí también podemos, seréis como Dios, sabiendo el mal y sabiendo lo bueno y lo malo. La pregunta es, ¿era necesario que ellos supieran eso? Para Dios en ese momento era no. Era un acto de obediencia. Pregunta 7, para ir avanzando con nuestros amigos. ¿Qué certeza transmitió Dios a Adán y a Eva cuando ellos pecaron? Génesis 3:15. Hay una promesa muy linda que se encuentra, ¿cierto?, en esta, y podríamos decir que es la primera promesa de un Salvador. Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Eso dice mi versión. Hay otras versiones, ¿cierto?, que lo transmiten de otra manera diferente, pero encontramos que acá esta certeza que Dios le dio a ellos, la promesa, dice Jesucristo, el descendiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Aplastaría la cabeza de ella, o sea, lo vencería. En otras palabras, aquí podemos ver el ministerio, en esta promesa, el ministerio de Cristo. Ujú. De que Él vendrá, La nacerá, promesa de un Mesías, de un exacto, Salvador. de ese Mesías que va a venir, pero va a morir por nosotros y de alguna otra manera el mal Ya no no sería prevalecerá contra Dios. Aquí En vemos eso. otro concepto, perdón. Cuando Dios nos creó, nos hizo para poder acompañarnos. Y el Génesis dice que Adán y Eva tenían la capacidad de caminar por el Edén, compartir con los animales, pero aquí encontramos tal vez el primer concepto que dice enemistad, donde ya hay una separación. Todos quienes tenemos amigos sabemos que un amigo, ¿no es cierto?, es cercano, con quien reímos, pero cuando llega la enemistad hay un distanciamiento. Y esa enemistad fue la que se produjo, ¿no es cierto?, entre Adán, Eva, Dios, con la creación. Satanás quiso enemistarnos con Dios, por lo tanto él quiere alejarnos de Dios. Buscar que nosotros de alguna otra manera nos alejemos del amor y las bondades. Pregunta número 8, para que también nuestros amigos nos vayan acompañando. Pastor, ¿de qué manera nos engaña Satanás hoy? Por eso vamos a leer algunos versículos. Yo quiero que también usted, Miguel, nos busque Mateo 24:24 y usted, Pastor, nos busque 2 Corintios 11, 14, 15, teniendo en mente cómo hoy, tanto a nosotros, a usted, amigo que nos está viendo, cómo nos engaña Satanás. Y para eso tenemos la palabra de Dios, que es fidedigna. Y ella también nos da esta enseñanza, esta vislumbre para que de alguna otra manera el enemigo no nos haga caer. Pero ¿cómo nos engaña? Pastor. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin, dice, será conforme a sus obras. O sea, el texto nos está tratando de decir acá que el propio Satanás nunca se va a mostrar en su manera, ¿no es cierto?, de ser pecaminosa, fea, como a veces lo presentan, ¿no es cierto?, las caricaturas, como algo monstruoso, sino que dice que él se disfraza de ángel de luz, de algo agradable ante nuestros ojos, de algo que nos pueda llamar la atención, de algo que genere en nosotros como seres humanos una atracción. Una empatía. Una empatía. Jamás se va a Entonces, presentar como que es mal. Nunca nos va a tentar con algo que no nos guste, en realidad. Siempre va a Nosotros- tocar nuestro punto débil, aquellas cosas que nosotros, ¿cierto?, nuestros deseos como ser humano, como carnales, ¿cierto?, que eso deseen. podemos ver en este texto entonces que de alguna manera el enemigo hoy día no se va a presentar como tal, sino que se va a presentar como algo atrayente para cada uno de nosotros. Imagino que el libro de Mateo, ahí Miguel Nos que va a nos va a ayudar un leer. poquito más. Así es, Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Aquí entramos, yo creo que igual a una tierra un poquito más llena el sentido de que no es solamente afuera. Claro. O sea, aquí el Señor también nos está dando unas vislumbres de que inclusive dentro del pueblo de Dios Así pueden haber es. personas que utilicen el nombre de Dios para fines que no son, en el sentido de poder adorar, buscar adoración, o en este sentido de poder guiarnos a Dios. Claro, busca engañar a los elegidos, ¿cierto? Dice acá, aquellos que ya han sido salvos, aquellos que ya han confiado en Cristo para que sea su Salvador personal. Y dice que busca hacerlo haciendo grandes señales y prodigios. Es muy interesante eso. Ahora vemos que la Biblia igual menciona que dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y lamentablemente nuestros amigos que ven en casa muchas veces
nosotros que somos pastores, ¿no es cierto?, o cristianos, podemos ver que hay mucha gente que manipula el concepto de cristianismo o de religión y juegan con la fe de algunas personas. Es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta que Cristo tiene, o Dios tiene una iglesia, tiene un pueblo, pero ese pueblo tiene algunas características específicas, que lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a entrar en detalle hoy día que estamos hablando del pecado, pero sí, lamentablemente Satanás querrá imitar este concepto de cristianismo, por eso dice, se levantarán falsos profetas, dirán que son el Cristo y engañarán a muchos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos fe, queremos ver al Señor, y esa fe de alguna manera nos puede jugar en contra, en el sentido de creer cosas que no son. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar la Biblia, porque al estudiar la Biblia vamos a tener un mejor cimiento en nuestra fe, vamos a conocer de mejor manera la verdad y no vamos a ser engañados tan fácilmente, porque hoy día cualquiera puede decir, mira, yo tuve un sueño, Dios me reveló que tú tenías, ¿no es cierto?, que ir a este lugar o tenías que hacer tal cosa conmigo, y por desconocimiento de la palabra de Dios mucha gente cree. Como anécdota o como comentario, el otro día leía un artículo de un pastor en Estados Unidos, si mal no recuerdo, que según él Dios le había revelado que tenía que casarse con una jovencita de 14 años. Era tal el convencimiento de este personaje que incluso hasta su esposa había aceptado que Dios le había revelado. Entonces aquí vemos que Satanás puede mal utilizar lo bueno del concepto de fe para transgredir el principio que Dios tiene en su palabra. Hay una ilustración, permiso, muy sencilla que a mí me gusta harto para que la gente comprenda también la mejor manera. Por ejemplo, hace poco fueron las fiestas patrias y el Carabineros anduvo por muchos locales enseñándole a los locatarios, ¿cierto?, a los vendedores, a cómo reconocer billetes falsos. ¿Y cuál sería la mejor forma de reconocer un billete falso? Conociendo en realidad cuáles son las características del billete verdadero, ¿cierto? El relieve, la transparencia, la cinta, el material, todas las características. Entonces, la forma que tenemos nosotros para reconocer cuando las cosas son falsas es sabiendo qué es lo verdadero. Y como dice el pastor, ¿cierto?, la Biblia es la verdad. Entonces, nosotros conociendo la Biblia, conociendo su palabra, aquellos textos que nos hablan nosotros de la doctrina, nosotros podremos reconocer, ¿cierto?, cuáles son los engaños, aun por muy reales que parezcan, cuando vengan. Vamos a responderle a nuestros amigos. Entonces dice, de acuerdo a los textos que nosotros acabamos de leer, la pregunta es, ¿de qué manera Satanás nos engaña hoy? Transformándose en ángel de luz, realizando señales y prodigios. Y prodigio. Pregunta 9. Y aquí entramos al sistema de verdadero y falso. Pero para ello quiero que vaya, usted, amigo también que nos está viendo, busque Apocalipsis 12, el último libro de la Biblia, y vamos a encontrar estas preguntas. ¿Contra quién el enemigo está especialmente airado en nuestros días? O sea, hoy, ¿contra quién el enemigo quiere ir? Sus ataques, todo este plan que él tiene, ¿a quién va dirigido? ¿A quién de los seres humanos? Y para ello, busquemos Apocalipsis 12, versículo 12 y el versículo 17. Por favor, dé la lectura. En el capítulo 12 entonces de Apocalipsis dice en el versículo 12 y 17, dice, por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Acá en primer lugar encontramos entonces que a los habitantes de la tierra son los que sufren, pero el versículo 17 dice más, entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Encontramos esto bien interesante porque a pesar de que en un principio, ¿cierto?, desciende contra todos los habitantes de la tierra, hay un momento en que su furor se enciende contra un grupo especial, que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces la primera pregunta dice, ¿verdadero o falso? ¿Contra aquellos que no siguen ningún mandamiento? Falso. Falso, ¿cierto? Satanás no se va a preocupar de aquellos que no creen, sino que al contrario, va a querer derribar a aquellos que creen. Exacto. Entonces, la siguiente pregunta nos haría entonces, entre el verdadero y falso, ¿contra aquellos que siguen los mandamientos está más airado Satanás? Sí es. Verdadero, ¿cierto? Sí. O sea, contra aquel que de alguna otra manera quiera acercarse a Dios, quiera buscar a Dios, quiera seguir su ley, el enemigo obviamente va a querer hacer todo lo alcanzable para poder separarlo. Así. Y tercera pregunta sería, ¿contra aquellos que eligen obedecer los mandamientos? Pastor, ¿verdadero o falso? Vamos a preguntarle a nuestro amigo Alexia, ahí, que está en
Dice Verdadero, verdadero. Muy bien. Muy bien. Contra aquellos, obviamente, el enemigo va a ser, inclusive usted, querido amigo, que ya nos está viendo, usted empezó a estudiar. Miguel nos mencionaba que para reconocer algo falso tenemos que tener el original. Y usted hoy está aprendiendo de la palabra de Dios. Y específicamente, como hemos hablado en otras lecciones, de la palabra, no de lo que puede decir Miguel, que está acá, o del pastor, de ideas propias, no, de lo que dice la Biblia. Entonces, querido amigo, el enemigo va a ir sí o sí contra aquellos que quieren empezar a guardar la palabra de Dios y contra aquellos que ya en su vida están guardándola como costumbre, como hábito, como forma, como estilo de vida. Pastor. Antes de ir a la última pregunta, esto nos demuestra que nunca será fácil ser cristiano. Mucha gente que hemos tenido la experiencia de conocer a Dios, podemos decir que el día que conocimos al Señor pareciera ser que la vida se nos transformó, o si bien alivianamos cargas porque nuestra confianza está en el Señor, las pruebas vienen más constantemente. Y es porque de alguna manera el enemigo quiere hacernos tropezar, quiere hacernos caer, y Dios permite esos tropiezos porque Dios quiere también que nuestra fe pueda ir creciendo. Entonces, ¿es bueno pasar por momentos difíciles? Sí, porque la fe crece. Y tenemos que tener también en cuenta que hay un enemigo que nos quiere hacer caer porque él no está preocupado de los que no creen. Al contrario, está más preocupado de quienes creemos para arrebatarnos, ¿cierto?, la experiencia de la salvación en nuestra vida. Y ahora, no solamente el Señor nos deja solo. Ahora quiero que ustedes me acompañen todos y busquemos el libro de Efesios 6, 10 al versículo 18 y va a reforzar lo que nos acaba de decir el pastor. ¿Cómo es posible vencer a Satanás? ¿Podemos nosotros los seres humanos, un joven que en este momento está estudiando la Biblia, usted, señor amigo, posible vencer a Satanás? ¿Es posible? Veamos en Efesios qué nos menciona. ¿Leo todo el texto? Vamos leyendo y ahí vamos Ya, rápidamente vamos analizando y comentando. Dice entonces Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Interesante, ¿cierto? Hay una armadura. Ya no podemos, no está como para decir vencer o enfrentarse así por sí solo a Satanás. Claro. Hay una armadura. Hay una armadura. Tenemos que colocarnos, dice, para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. Y aquí vamos a ir desarrollando cuál es esta armadura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con la prontitud para dar el evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orad en el Espíritu en todo tiempo, con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí en estos versículos de Efesios ya nos muestra de alguna otra manera cómo podemos vencer. Gracias. Algo de forma rápida, ¿qué puede ser? Sí, o sea, sabemos que es una batalla porque la descripción que hace, ¿no es cierto?, el libro de Efesios es una armadura de un soldado que tiene que ver más que con que nosotros tenemos que armarnos, literalmente. No, nosotros tenemos que defendernos, dice, con la fe, con la armadura del Señor, con oración, con la palabra del Señor, ¿no es cierto?, con el apresto del Evangelio, porque es la única manera que nosotros podemos vencer al enemigo. Por sí solo no podemos. Y mucha gente ahí, a nuestros amigos que nos están viendo en casa, puede decir, pero ¿cómo lo voy a vencer si no lo veo? Y en realidad no es que nosotros vamos a vencer de manera literal. La fe y la confianza en nosotros está que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Pero fue vencido por Cristo, ¿no es cierto?, que pagó el precio por nosotros, pero aún así Él nos quiere llevar a tentaciones, nos quiere llevar a problemas, envidia, enojo, y son esos conceptos que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida y colocar, ¿no es cierto?, los principios de Dios. Fe, oración, estudio de la palabra, dependencia del Señor, para poder alcanzar la victoria que Cristo nos quiere dar. Entonces vamos a responder, ¿les parece? Dice revistiéndonos, dice de toda, ¿qué cosa? La armadura, que ya vimos que hacía referencia el libro de Efesios, la armadura de Dios, teniendo, dice, como escudo
La fe. 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 Y eso es importante, que nosotros podamos tener fe y la plena certeza de que Dios está con nosotros. Siguiendo la palabra de ¿quién? De Dios, que como aprendimos en la primera lección, es ¿qué cosa? Es la Biblia, es su palabra. Orando, dice, en todo tiempo. Esta es la forma de que nosotros como seres humanos que estamos estudiando la palabra de Dios podamos vencer al mal. Así es. No es solo, es teniendo esta capacidad de estar con el Señor, pero en contacto constante con Él. Para ir finalizando, queridos amigos, vamos a hacer la recapitulación. En este sentido, ya tenemos usted en su hojita, ya con su lápiz, muy avanzando, y vamos a ir viendo dentro de esta línea apuntada. Dice, Lucifer era un ángel de Luz, y él quiso tomar el lugar, ¿no es cierto? lugar de Dios. Eva fue Engañada engañada. ¿Por quién fue engañada? por la serpiente, dice. Y esta serpiente se originó en él. El mal, dice, se originó mal, en se el origina cielo. en el cielo En el corazón de un ángel. de un ángel, ¿cierto? Que este ángel es Lucifer, Es que ya lo habíamos dejado ¿no claro. es cierto? Ahora, Lucifer cometió ¿qué cosa? Cometió pecado. Cometió pecado. ¿Y qué es el pecado? Dice que es la desobediencia a la ley de La ley de Dios. La ley de Dios. Asimismo, Lucifer dice que engañó no solamente a él, sino que engañó a los ángeles, ha engañado muchos a través de Señales y prodigios. señales y prodigios. Muy bien. Ahora, su ira, ¿en contra quién está Satanás? Miguel. En contra de aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Nos damos cuenta, querido amigo, que usted ya nos ha seguido en la tercera lección, que el enemigo de alguna u otra forma es real, que el pecado se ha originado en el cielo, ha trascendido a la tierra y está actualmente hoy constantemente. Y él, su primera misión es poder separar, obviamente, a aquellos que quieren alejar y quieren acercarse a Dios. Él los quiere separar y alejar. Querido amigo, día a día tenemos que ir haciendo un compromiso de fe. Por ende, también quiero que usted pueda ver y entienda que el mal surgió en un ángel que era creado perfecto. Y este eligió rebelarse contra Dios. Que este lo entendemos que es Lucifer, que ahora lo podemos conocer como Satanás. Pero también en este gran conflicto entre el bien y el mal, usted tiene que tomar una decisión. ¿De qué lado va a estar? ¿En el lado de Dios o en el lado del enemigo? Y en este avanzar nos hemos dado cuenta que debemos escoger a Dios. Y esa también tiene que ser la decisión que deben hacer nuestros amigos. Y por último, como leímos también en Efesios 6 al 18, para poder ser victoriosos, para poder de alguna otra manera salir adelante en esta prueba y poder un día ver cara a cara a Dios, debemos revestirnos, dice, de toda la armadura de Dios. Y no solamente de esto, también debemos seguir las orientaciones que están no desde el concepto de una persona, de una palabra de un amigo, sino que de la palabra de Dios. Querido amigo, Dios tiene grandes propósitos en nuestras vidas y en tu vida. Para ello debemos buscar. Pastor, para ir cerrando ya este nuevo capítulo, esta tercera etapa de escuchando la voz de Dios, ¿qué nos puede ir cerrando esta idea principal ahora? Solo animarnos, ¿cierto?, a nuestros amigos que si queremos alcanzar la salvación y queremos ser victoriosos en esta tierra, necesitamos depender de Dios. Ahora, como ustedes lo mencionaban, la dependencia de Dios no depende simplemente en el hecho de creer o en el hecho de decir, yo sé que miro al cielo y puedo creer que hay un Dios, sino que nosotros tenemos que experimentar a Dios en nuestra vida. Y la única manera de experimentarlo es teniendo una vida consagrada, estudiando su palabra, orando, ¿no es cierto?, y buscando una iglesia que viva de acuerdo a los mandamientos de Dios, que genere, ¿no es cierto?, la confianza en nosotros de que lo que estamos creyendo y lo que estamos estudiando es en base a la palabra de Dios y no en base a comentarios, no en base a ideas personales o en base a que a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, simplemente comenzar un estudio que no era guiado, ¿no es cierto?, como vimos en la primera instancia, por el Espíritu Santo o por Dios, o que no tenía una base bíblica. Entonces, tal vez el concepto aquí es dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Miguel, este es un momento para que usted también ya se pueda saludar a alguien si usted desea, despedirse, y también si tiene algún concepto en su corazón también que le pueda servir a nuestros amigos.
Mire, hay un concepto muy importante en lo que vimos en la última parte en Efesios, que es importante tenerlo claro. Dice que nosotros no tenemos batallas contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra personas. Nunca debemos, si hay una persona que de repente tenemos problemas con alguien, tenemos algún disgusto, nuestra batalla no es con personas. No, nosotros no luchamos contra la gente, sino dice contra principados, potestades, ¿cierto? Ángeles malos, ¿ya? Entonces nosotros luchamos en esta batalla entre el bien y el mal. Luchamos contra Satanás con el poder de Dios, revistiendo con nuestra armadura. Por tanto, amemos siempre a nuestro prójimo, busquemos recordar que cada vez que pasemos alguna dificultad con alguna persona, no es la persona quien está tratando de destruirnos, sino que es Satanás muchas veces que busca atacar nuestros puntos débiles. Entonces, que nos ayude este consejo en nuestra vida cristiana para que nosotros seamos más rápidos para perdonar, no guardar rencores, ¿cierto? Y buscar revestirnos nuestra armadura de Dios para poder estar siempre preparados para defendernos con el poder de Dios. Saludos a nuestros hermanos de iglesia, a los hermanos, específicamente hermanos de la iglesia de Santos Mardones, que son de mi iglesia, y a todos aquellos amigos que están estudiando, que sigan estudiando, que escudriñen la Escritura y que descubriendo cosas nuevas en la palabra de Dios, van a sentir una paz en el corazón y un interés por seguir escudriñando más. Así que muchas bendiciones para todos. Damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos da también de poder estudiar, por el estar con ustedes acompañados en este día y lo más importante, de estar usted en su casa, en su hogar, compartiendo estas lindas bondades del amor de Dios. Amigo, para poder vencer debemos tomarnos de la mano de Cristo, que Él de alguna otra manera nos va a dar estas victorias. Te pedimos que también nos acompañes ya el próximo martes estudiando una nueva lección y obviamente para poder ir entendiendo de que Dios tiene un plan y un propósito. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que nos podamos encontrar y que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros.